Hola, hola, bienvenidos una vez más a mi canal Bellísima 2TV y a los martes de Ayúdame, ¿qué hago? Esta semana, mis amores, he elegido un tema que es una pregunta súper recurrente, no solamente para las personas que me siguen y me han dejado esta pregunta varias veces, sino también que he visto la misma pregunta en las redes sociales con frecuencia. Así es que dije, ese es el tema que yo quiero tratar hoy en los martes de Ayúdame, ¿qué hago? Sobre todo para todos los padres que tienen niños. Pero además también voy a estar entrando un poquito en el tema de la pareja. Y es... Ni siquiera tengo que leerla porque lo que les dije, son varias las preguntas que me hacen al respecto y es más o menos la misma situación. Y es, ¿qué hago si me enfermo y mis niños, o sea, qué hago con mis niños si yo me enfermo? Es decir, tienen muchos la preocupación, ¿tengo yo entonces que aislarme fuera de casa o qué hacer en ese sentido? ¿O qué hago, por ejemplo, para con mis niños? ¿Cómo los puedo yo atender? ¿No? Entonces, una disyuntiva que muchos padres están teniendo ahora mismo, pero también con la pareja. Pero me voy a concentrar primero en el tema de los niños. Mis amores, es mi opinión lo que le voy a estar dando en el video del día de hoy. Evidentemente no es ninguna opinión ni médica ni muchísimo menos. Es una opinión de una madre igual que usted y usted puede tener otra opinión también. O puede ser que usted, como si es médico o trabaja en esa área, por ejemplo, tenga otra opinión, también es muy válida. Mi opinión el día de hoy va a estar basada en una madre, en una persona, pues, bueno, una mujer casada. Tengo también una pareja, pero también tengo mis hijos. O sea, entonces, ¿qué haría yo en este caso si a mí me sucede también eso? Hasta el momento, gracias a Dios, estamos todos sanos en la casa. Ninguna persona pues está presentando síntomas ni nada de eso hasta el momento, esperando en Dios que así se mantenga. Pero puede que cambie. O sea, entonces tenemos que también estar con la idea de que qué hacer si eso sucede. A modo personal, si en el caso de los niños, evidentemente, mis amores, cuando en una casa, por ejemplo, la madre o el padre se ve afectado por la situación, ustedes saben lo que está pasando actualmente y esta palabra pues ya ustedes saben que les he dicho en videos anteriores que no nos permiten utilizarla a los youtubers. ¿Por qué? Porque nos demonetizan los videos. O sea, hay personas que me están preguntando ¿y por qué no? Bueno, lo puedes mencionar, pero entonces tu video será desmonetizado y a la vez también no va a ser difundido con frecuencia en YouTube. Es decir, vas a tener menos visualizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Te van a opacar. Punto. Para que más o menos me entiendan. ¿Por qué? Bueno, ellos han decidido que eso es un tema que no se puede tratar en YouTube de forma abierta ni utilizar la palabra aquella X. Pero bueno, nada, los youtubers nos hemos encontrado la forma de hacerlo de todas maneras. O sea, el que hizo la ley hizo la trampa, como dicen. Entonces, nada. Hay muchas personas que se pueden ver afectadas actualmente con esta situación. Entonces, ¿qué hace? En mi opinión, si una persona en un hogar, por ejemplo, el padre o la madre, pues le sucede esto, evidentemente no pueden aislar a los hijos en ninguna otra parte fuera del hogar. ¿A qué me refiero? Es sumamente peligroso incluso el hecho de pensar siquiera como sociedad que eso pudiese ocurrir. Hay personas que me han hecho la pregunta, ¿y qué voy a hacer? ¿Cómo aíslo a mi hijo entonces? De ninguna forma. No hay forma, porque un niño tiene que estar con sus padres y ese derecho universal que todos los niños tienen, derecho a permanecer con sus padres, no puede ser violentado bajo ninguna circunstancia. O sea, muchísimo cuidado con eso, que imposte el miedo que actualmente muchas personas están teniendo, está llegándole la idea a muchas personas de cosas inauditas que normalmente a nadie se le ocurrirían y imposte el miedo, simple y llanamente, el pensamiento de que pudiera pues pasarle o contagiarse mi hijo si yo también lo estoy. Pueden llegar incluso a la idea de pensar, bueno, voy a entregar a mi hijo a las autoridades o a una institución o a cualquier lugar. Error, error. O sea, no se les pase por la mente hacer algo así, ¿ok? Un niño nunca va a estar mejor cuidado en ningún lugar que por sus padres. En ningún lugar, bajo ninguna circunstancia, ¿ok? De hecho, incluso países como este, en Alemania, por ejemplo, ni siquiera se le pasa por la mente a las autoridades, gracias a Dios, ni siquiera hablar de un tema similar, porque realmente es un país que, al haber pasado por diferentes estados de guerra, que ustedes saben, pues conocen estas circunstancias. Esto ya ha pasado. Entonces, el hecho de haber hecho ese tipo de cosas hace un par de años apenas, separar a los niños de los padres, supuestamente por el bien de los hijos, hizo que familias se desarticularan, los miembros de la familia pues se perdieran el uno del otro. Muchos niños desaparecieron supuestamente porque claro está, si por ejemplo llega el momento en que alguien te dice o las autoridades dicen, bueno, por el bien de los niños vamos a separarlo de sus padres y lo vamos a llevar a un lugar. ¿Qué lugar es ese? ¿Quién lo va a estar cuidando? ¿De qué forma lo va a estar cuidando? ¿Ah? Son muchísimas preguntas que se vienen a la mente. ¿Qué haces tú entonces si te dicen, en el lugar que lo estaban cuidando se enfermaron también y bueno, pues ya, ¿no? ¿Qué reclamo tienes? O sea, cuidado.
cuidado. O sea, quiero que esto quede muy claro el día de hoy, en el video del día de hoy, que no por miedo ni pánico podemos entrar con ni siquiera la idea de cosas similares. ¿Ok? Alto cuidado ante la sociedad de ni siquiera pensar ni exigirle a sus gobiernos cosas así. ¿Ok? No tenemos la más mínima seguridad de quiénes son esas personas, quiénes van a atender a tus hijos, ni nada por el estilo. Así es que cero. Para mí, partiendo desde mi punto de vista, no cabe la menor posibilidad de que si yo, por ejemplo, me viese afectada, mis hijos pequeños vayan a ningún lado. Por ninguna razón, por ninguna circunstancia. Prefiero que se queden en la casa, solos con sus hermanos, por ejemplo, aunque yo sí me tenga entonces, por ejemplo, que internar de ser necesario, a que mis niños, por ejemplo, lo tengan que llevar a cualquier lugar solos, sin mi presencia, y que yo no sepa lo que le vayan a hacer ni lo que le va a pasar. Eso yo no lo acepto bajo ninguna circunstancia, pero es mi opinión. O sea, ustedes pueden opinar cualquier otra cosa, ustedes pueden ser muy quizás confiados y pensar que el sistema funciona y que es por su bien y que todo va a estar bien y que todo miel sobre hojuelas. Tiene su derecho, puede pensarlo. Yo no pienso así. O sea, yo no pienso así, y mis hijos bajo ninguna circunstancia, ni enfermedad como esta, ni ninguna otra circunstancia, yo permitiría que alejarlos de mí. Pero muchísimo menos hacerlo yo libremente. O sea, es que no cabe la posibilidad. Bien, entendido eso, de que no hay la más mínima posibilidad, según mi punto de vista, de que un niño esté fuera del hogar por esta situación, entonces eso queda completamente descartado. Queda también descartado el hecho de que usted lleve a su niño, si usted está enfermo, por ejemplo, a la abuelita, porque es evidente que si ya usted está contagiada, el niño muy probablemente también lo esté. ¿Por qué? Porque esta situación se desarrolla más o menos unos 15 días, nos han dicho. Está, por supuesto, también todo en pañales. Las investigaciones sobre este tema están naciendo junto con la misma situación. O sea, ni siquiera los mismos médicos saben cómo se desarrolla, nada. O sea, es algo que los mismos médicos están todos los días descubriendo cosas distintas, cosas nuevas. Al principio nos decían que solamente las personas de alta edad o con enfermedades, por ejemplo, peligrosas, digamos, como diabetes, corazón, cosas, en fin, todo lo demás, eran las personas de riesgo. Hoy sabemos que no es del todo cierto, porque gente joven y sana también les pasa. También le ha pasado, por ejemplo, a niños. También incluso ha llegado a sucederle esto a diferentes animales también. Entonces, esto está en pañales. O sea, todos los días estamos descubriendo cosas nuevas, y la cosa se va desarrollando a medida que pasan los días. Entonces puede ser que un médico hoy te diga, haz esto, y luego entonces te diga, no, esto no. Y no es que no sepan lo que están haciendo, sino que evidentemente es una situación completamente nueva y todo el mundo está pues aprendiendo en la marcha de lo que va sucediendo. Entonces, no, para mí no cabe la más mínima posibilidad, ni hoy, ni mañana, ni en un año, porque evidentemente esto se queda con nosotros, esto no se va, esto no se elimina, esto no se, como les explico, no se diluye en el aire, esto va a vivir y a quedarse con nosotros. Entonces, tenemos que comenzar a aprender a vivir con esto y no entrar en una etapa de pánico o de miedo extremo, de que en pos del miedo y del temor de que algo pueda suceder, algo que ni siquiera sabemos qué es, estamos teniendo un miedo tan grande ante algo que ni siquiera sabemos qué es, que podemos ser capaces de pedir incluso que nuestras autoridades en todos los países del mundo hagan cosas que anteriormente a nosotros ni siquiera se nos hubiesen ocurrido pues pedir. Simple y llanamente por el miedo. Entonces, el miedo es algo muchísimo mayor que lo mismo que nos está sucediendo ahora mismo. Entonces, no podemos perder el norte, no podemos desconcentrarnos como sociedad, como humanidad, ante lo que realmente importa. ¿Y qué es lo que realmente importa? Pues la familia, pues los hijos, pues el núcleo familiar. Eso es todo lo que importa. Si ni siquiera eso podemos mantenerlo porque tenemos temor y un miedo tal de que cualquier miembro en nuestra propia casa, en nuestra propia sala, aquel tosió, mira ya, entonces enciérralo en un cuarto, ponlo con llave. Si comenzamos a actuar con esa histeria como sociedad dentro de nuestros propios hogares, entonces no va a valer más nada la pena. Entonces, cuidado. O sea, bajémosles un poco a la histeria. Hay que cuidarse, sí, pero tenemos también que cuidar de no caer en un comportamiento histérico que a muchas personas ya le está sucediendo, pero es bueno reconocer y pensar, oh, espérate, o sea, es algo que es normal, tengo miedo ante los desconocidos, pero realmente este tipo de cosas que yo estoy pensando hacer o que quiero hacer son completamente ilógicas, no puedo, o sea, es incorrecto, y uno mismo controlarse y decir, no, espérate, ¿cómo va a ser? ¿Cómo voy yo misma a decir que se llevan a mi hijo o supuestamente para protegerlo? Hello, o sea, no, o sea, no.
No hay la más mínima posibilidad. Simple y llanamente con la situación de los niños, yo diría, y es lo que yo misma haría, si yo por ejemplo llegara a tener unos síntomas o lo que sea, o por ejemplo mi esposo, pues tener a los niños cada uno en su habitación, si es posible. Sabemos perfectamente que hay muchísimas familias que no tienen la posibilidad de que cada miembro de la familia tenga un dormitorio solo, lo sabemos. Entonces por lo menos que tengan su propia cama. Si no hay camas suficientes, por ejemplo, o tu niño por ejemplo tiene que dormir en la misma cama, por lo menos lo puedes separar, uno que duerme en el sofá y otro que duerme en la cama. O sea, por lo menos guardar dentro de la misma casa una cierta distancia entre miembro y miembro, por lo menos. Pero de ahí a pensar, bueno, si yo me contagié, me voy a irnos, ¿a dónde te vas? De todas maneras, o sea, ¿a dónde? O sea, no entiendo, o sea, no entiendo esas preguntas que muchas personas se están haciendo. Y si yo me enfermo, ¿cómo me aíslo? ¿Cómo te aíslas? En tu propia casa, ¿cómo te aíslas? O sea, ¿qué haces? ¿A dónde te vas? ¿A dónde la abuelita para enfermarla? ¿A dónde tu mamá para enfermarla? ¿A dónde tu tía para enfermarla? O sea, no entiendo la lógica de esta situación. Hay lugares, por ejemplo, como mi natal República Dominicana, donde me sorprende sobremanera esta situación también, que están comenzando a llevar a las personas infectadas o que dan positivo a un lugar de aislamiento, es un lugar de confinamiento, que eso simplemente se ha llegado a ver aquí, por ejemplo, en países como esto, en épocas de guerra o de hacinamiento completo en la historia. Y bueno, están haciendo eso allá, en otros países también, llevando a las personas en un lugar. Entonces, en ese lugar, simple y llanamente, los meten ahí todos, los que den positivo, no todos, a muchos de los que dan positivo, con la idea o la intención de aislarlo de la sociedad. Hello, ¿por qué? O sea, hay personas que piensen, esto es lo correcto porque tiene que estar aislado de nosotros. Y es un comportamiento de los seres humanos de echar a un lado lo que, por ejemplo, a ti en un momento te molesta, en vez de tener un poquito más de empatía y ser más unidos como humanidad, como sociedad, pues hacemos todo lo contrario. Y comienza a aflorar en cada uno de nosotros los más bajos instintos y el sentimiento más bajo que una persona pueda tener en situaciones como esta. Aislar a una persona de su familia, de todo su entorno, de incluso hasta el derecho a la comida y todas esas cosas, es inhumano. Empezando por ahí, es inhumano. En pos del miedo, en pos de que usted tiene pánico de que a usted se le pueda pegar esa persona, pero usted también le puede pasar exactamente lo mismo. Sí, incluso estando esa persona en ese lugar de aislamiento, usted se puede contagiar por cualquier otro lado. ¿Cómo se siente usted cuando a usted le hagan eso? Tenemos que comenzar como sociedad y como humanidad a ponernos en el lugar del otro. También he visto, por ejemplo, también en mi natal República Dominicana, lamentablemente se da en otros lugares, pero lo tomo como referencia porque es lo que me toca, de personas que están protestando ante los diferentes hospitales regionales para que no lleven pacientes de ese tipo ahí. Y están haciendo motines frente a los hospitales para impedir que las personas que estén contaminadas y que en un hospital X, por ejemplo, está muy lleno, entonces van a comenzar a trasladar a las personas a ese lugar. Entonces están haciendo motines las personas de la comunidad para que no lleven ese tipo de pacientes para allá, porque ellos no quieren que ese tipo de paciente esté ahí. ¿Recuerdan la época como de la lepra? De que cuando a una persona le daba la lepra, tenía la desgracia de enfermarse de la lepra, pues era simple y llanamente hacinado de la sociedad. ¿Recuerdan? Bueno, pues esto como que se me está apareciendo. Entonces, por favor, o sea, ¿cómo se nos puede ocurrir como sociedad actuar de esa forma? ¿Cómo? Todas las personas en este momento que se encuentran pues afectadas por esta situación, ninguno pidió estarlo, ninguno quiso que esto le sucediera. Lo que sí podemos hacer es intentar que las personas que ya dan positivo, mantenerse por lo menos en su dormitorio, salir de dentro de su propia casa lo menos posible, que los otros miembros de la familia, por ejemplo, le hagan la comida, lo que sea, se la lleven para que esa persona se mueva dentro de la casa y esparza lo menos posible el virus. Eso es correcto. Que esa persona se quede en su dormitorio, que use por supuesto un tapabocas, etcétera, etcétera, que use una sábana para él solo, que use una toalla para él solo, etcétera, 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 para proteger de que los demás miembros de la familia pues no se les esparza. Todo eso, perfecto, muy bien, ¿ok? Pero de ahí ya a comenzar, como por ejemplo a nuestros propios amistades familiares, a tratarlos como si fueran... yo estoy así como estupefacta de la reacción de mucha gente en estos momentos. O sea, yo estoy anonadada de la forma en la que muchas personas están reaccionando ante esta situación. Y es ahí donde nos damos cuenta de lo que somos capaces los seres humanos y de cómo podemos llegar a reaccionar en momentos de estrés extremo. ¿Cómo podemos llegar a ser? En el caso de la pareja, entonces, mis amores, pues simple y llanamente es lo mismo. O sea,
hubo un famoso, o sea, Adri, no me acuerdo ahora mismo el apellido, se lo pongo por ahí, que él dio positivo y su pareja, su esposa, pues dijo, yo no me voy de la casa, yo me voy a quedar con él y voy a compartir con él, voy a estar con él todo el tiempo que sea necesario. De la misma manera, una famosa en República Dominicana que vive en Estados Unidos se llama Freni y ella está casada con su esposa, se llama Maldonado, también, la sigo también a las dos. Ella también, bueno, su esposa Maldonado dio positivo, sí, su esposa, ¿entendieron bien? Su esposa Maldonado dio positivo y ella entonces a su vez se hizo también la prueba porque claro, viven juntas y también dio positivo. Tienen una bebita recién nacida ahora mismo y entonces la doctora le dijo a ella, según lo que estuvo mirando, que la niña evidentemente, no sé, creo que tiene como 2 o 3 meses de nacida la bebecita, que evidentemente la niña también había dado positivo, pero que a los bebés prácticamente no se le ve ningún tipo de síntoma y en fin, entonces está, nada, llegué a leer comentarios, por ejemplo, en esas publicaciones de personas que le decían, ¿y por qué te le acercas a la niña si tú sabes que eres positiva? ¿Y qué se supone? Se supone que ella tiene que tomar a la niña y no sé, botarla en la basura. ¿O qué es lo que la gente está pensando? ¿Qué es lo que la gente espera? O sea, ¿qué van a hacer entonces con la niña? ¿Qué van a hacer todos los padres que tienen un niño, un bebé, un niño menor de 10 años a modo general y que da positivo? ¿Qué se espera que se haga con el niño? Tenemos que seguir siendo padres, tenemos que seguirlo atendiendo, tenemos que seguirle haciendo de comer, tenemos que seguirlo bañando, cuidando, llevándolo a la cama, tenemos que seguir haciéndolo todo. Porque ese niño no tiene la culpa de absolutamente nada, pero además de todo, yo como madre no acepto en ningún, pero ni bajo ningún concepto, que a mi niño sea llevado a ninguna parte. Porque supuestamente yo tengo una enfermedad X. Hoy es esto, mañana ¿qué va a ser? Cuidado como sociedad, cómo reaccionamos y el poder que le damos a otros, a terceros, en este caso supuestamente autoridades, sobre el bienestar de nuestros propios hijos. Cuidado con eso, ¿ok? Que en pos del miedo podemos permitir e incluso hasta pedir por nosotros mismos cosas inaudibles. Cuidado con eso, ¿ok? En el caso de la pareja, yo igual haría exactamente lo mismo que hizo esta chica de este señor famoso. Yo tampoco dejaría a mi esposo en ningún momento, o sea, hello. Cuando uno se casa, lo primero que le dicen es la buena y las malas, en la salud y en la enfermedad. Entonces, él se enferma y yo voy a salir corriendo. O yo me enfermo y mi esposo me va a dejar sola, se va a ir para la casa de un amigo o no sé qué cosa. Claro que no. Evidentemente, en un momento como ese es cuando él necesita estar conmigo, ayudándome, apoyándome y en lo que yo pueda necesitar. Si yo me enfermo y él todavía no tiene síntomas o lo que sea, alguien tiene que cuidar de la casa. Alguien tiene que conseguir alimentos para los niños. Alguien tiene que ponerle, por ejemplo, la comida a los niños en la mesa. Por ejemplo, mi niño Ale, mi niña Maya, ellos no saben cocinar, no saben hacer nada, ni nada de eso. O sea, ¿quién los va a alimentar? Por ejemplo. O sea, hello, por favor. ¿Qué van a hacer con los niños? Pues cuidarlo, igual que siempre. A usted le puede dar cualquier tipo de enfermedad, no tiene que ser esta, puede ser cualquiera, porque hay una en 100.000 enfermedades que hemos tenido en la humanidad desde siempre. Y a nadie se le ha ocurrido la idea de pensar que porque usted está enfermo, a su niño se lo van a quitar. O sea, ¿a quién se le puede ocurrir algo así? Y ni siquiera esto que estamos viviendo ahora mismo, ni siquiera es una de las enfermedades más contagiosas que existen. Ni siquiera. Este cuidado, sí, pero ni siquiera es una de las más contagiosas ni de las más peligrosas que el ser humano puede tener. Y casualmente, parece ser que solamente con esta enfermedad es que la humanidad ha despertado a la idea de que somos vulnerables, de que no somos inmunes a todo, de que la raza humana no es intocable como muchas personas piensan. Nos sentimos como seres humanos como por encima de todo, como que todo lo podemos. Y cuando suceden cosas así nos damos cuenta, cónchale, cuán vulnerables somos como raza, como humanidad. Entonces, no, espérate, o sea, bájenle un poco el pánico, bájenle un poco a ese miedo extremo. Yo misma le puedo decir, y es lo que le he dicho a todas las personas que me preguntan eso, ¿qué hago con mis niños? Simple y llanamente siga igual, siga cuidando a sus hijos, siga protegiendo a sus hijos. ¿Qué va a hacer? Siga teniendo los mismos hábitos de higiene, lavarse las manos, cuidarlo, bla, 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 todo lo que ya sabemos, que no hace falta que yo se lo repita porque nos lo han dicho hasta por no sé dónde. Pero de ahí a pensar a usted llevar a su niño a ninguna parte, mi opinión es ni muerta. Es mi opinión. Abandonar, por ejemplo, yo a mi pareja en un momento como este, si a él también le pasara eso, menos. Es mi opinión.
De todas maneras, es que aquí en Alemania, de todas maneras, a nosotros en ningún momento a nadie se le ha dicho cosas iguales. O sea, a nadie aquí se le ha ocurrido, ni a la sociedad, ni a ningún pues ministerio, ni al gobierno, ni a nadie se le ha ocurrido decirnos a nosotros como sociedad cosas así. O sea, ni siquiera cabe la posibilidad. Pero de todas formas veo y noto que en otros países, en otras sociedades, esto sí se está dando. Esa idea o el pensamiento o la petición incluso de la misma sociedad de exigir que el Estado crea algún lugar para meter a esa gente que está infectada. O sea, yo creo que como humanidad tenemos que reflexionar un poco. Reflexionar un poco y pensar un poco cómo estamos actuando, cómo estamos reaccionando como humanidad, como sociedad, como prójimo. ¿Es lo correcto? Aislarnos en nuestra casa, perfecto, 100% de acuerdo, tenemos todos que estar en nuestra casa tranquilo. Soportándonos todos uno con otro en la casa en la medida de lo posible, porque ese es otro problemita. Hay personas, por ejemplo, que no, como pareja no se la pasaban juntos mucho tiempo y con esta situación han tenido que pasar más horas juntos de lo normal. Pero de ahí entonces a comenzar dentro ya del mismo núcleo familiar y en la misma casa, como a mirarnos como cada uno, como si fuéramos un alien o algo así por el estilo, ya como que ya la psicosis va muy lejos, en mi opinión. En mi opinión de este tema, mis amores, el día de hoy, quiero yo ahora saber pues en los comentarios su opinión. ¿Qué hacen ustedes o qué harían ustedes con sus hijos o su pareja en el caso de que ustedes se viesen afectado o en el caso de que su pareja se viese afectado? ¿Cómo actuarían ustedes en relación a sus niños pequeños? Me estoy refiriendo a niños de menos de 10 años. ¿Qué opinión pues le merece a ustedes o qué harían ustedes al respecto? Me encantaría saber entonces la opinión de todos nosotros. Ya ustedes saben. Hasta la próxima. Bye.